La propuesta desde el modelo psicológico de salud de Rives. Históricamente, no ha existido una definición satisfactoria del estrés, puesto que no ha existido consenso en cuál es el dato o los elementos objetivos característicos que permitirían delimitar una condición del individuo como estrés o como producto de él. Es por eso que se plantea la necesidad de recurrir a algún enfoque teórico que permita construir una base conceptual desde la cual explicar la configuración morfológica particular del fenómeno llamado estrés. Rives, basado en el modelo de análisis conductual y de la psicología interconductual, propone una consideración de lo psicológico como aquella dimensión interactiva del hombre representada por un comportamiento continuo desde unas condiciones biológicas particulares y dentro de un contexto socioambiental específico. La dimensión crítica desde la cual se puede explicar el fenómeno del estrés queda representada por el comportamiento. Esto permite superar las explicaciones tradicionales surgidas desde la medicina psicosomática. Para Rives, entonces, es el comportamiento objetivo que se despliega frente a situaciones que tienen características contingenciales delimitables, en el que modula las formas de reacción biológica del propio individuo. Es decir que, en la medida que el individuo constituye un todo inseparable, el comportamiento es la dimensión crítica que regula diferencialmente las propiedades funcionales de los agentes del ambiente en su acción sobre el organismo. Sus estudios han permitido examinar de manera sistemática las propiedades estresantes de los acontecimientos y agentes externos, pues los efectos del estrés no dependen exclusivamente de las características físicas de la situación. El fenómeno denominado estrés adquiere la susceptibilidad de ser estudiado desde los datos objetivos que lo configuran y lo explican, a saber, las condiciones orgánicas que se derivan de los comportamientos que median la acción del sujeto en el entorno donde se desenvuelven. Dichos aspectos objetivos se explican dentro del modelo psicológico de la salud de Rives desde dos categorías descriptivas. La primera de ellas, categorías referentes a los procesos psicológicos que vinculan condiciones del organismo con acciones del individuo enmarcadas en un medio sociocultural y las resultantes o consecuencias de dichos procesos en términos de las características funcionales del comportamiento, la vulnerabilidad del organismo y sus efectos en la producción, prevención de enfermedad y conductas asociadas a la alteración biológica. Puntos claves para entender y explicar el estrés. 1. Las alteraciones fisiológicas discriminadas y reportadas por el sujeto. 2. La historia interactiva del individuo. Y 3. Los cambios en el ambiente, los cuales en el modelo se explican desde los arreglos contingenciales de las situaciones en las que se desenvuelve el sujeto y en las cuales se despliegan las competencias funcionales presentes. Rives se refiere al hombre como un organismo que se comporta en unas condiciones sociales y culturales que le son características. Este contexto constituye las variables socioculturales que forman parte del análisis del comportamiento. Para Rives, las variables socioculturales o del contexto entran en contacto con un organismo biológico que despliega formas de comportamiento en ese contexto particular. Este contexto adquiere diversidad de formas: familia, grupos de pertenencia que configuran las microcontingencias y comunidad, país de pertenencia, instituciones que dan forma a las macrocontingencias. Postulados fundamentales del modelo psicológico de la salud propuesto por Rives. 1. La descripción psicológica del continuo salud-enfermedad corresponde a la dimensión individualizada de las variables que tienen lugar en la interacción entre los factores biológicos del organismo y aquellos que constituyen la acción funcional de las reacciones socioculturales. 2. Cuando se analizan en un modelo psicológico, los factores biológicos y socioculturales
no tienen representación en la forma de categorías correspondientes a las de sus disciplinas originales. 3. Los factores biológicos se representan como la condición misma de existencia del individuo práctico y de las reacciones biológicas integradas a su actividad. 4. Los factores socioculturales se representan como las formas particulares que caracterizan a un individuo en su interrelación con las situaciones de su medio con base en su historia personal. La dimensión psicológica de la salud, representada por el flujo constante de interacciones del individuo con su medio ambiente, está definida por 3 factores fundamentales. 1. La forma en que el comportamiento participa en la modulación de los estados biológicos, en la medida en que regula el contacto del organismo con las variables funcionales del medio ambiente. 2. Las competencias que definen la efectividad del individuo para interactuar con una diversidad de situaciones que directa o indirectamente afectan el estado de salud. 3. Las maneras consistentes que tipifican a un individuo en su contacto inicial con situaciones que pueden afectar potencialmente su condición biológica. Ribes y Sánchez, considerando que la estructura de las situaciones son organizaciones de contingencias entre objetos, acontecimientos y personas, señalaron 12 tipos de arreglos contingenciales ante los que los individuos pueden desarrollar estilos idiosincráticos. Estos arreglos contingenciales, de acuerdo a lo expuesto por Ribes en su modelo, podrían corresponder con características funcionales de las situaciones a partir de las cuales se produce el estrés. Esto permite concluir que los estilos interactivos del individuo podrían ser predictores de la manera en que determinadas situaciones estresantes potencialmente o demandantes en el momento actual influirían en las reacciones biológicas desencadenantes de un mayor o menor grado de vulnerabilidad a enfermedades y agentes patógenos. Los tipos de arreglos contingenciales más relevantes para la conducta de estrés son los siguientes. En primer lugar, la toma de decisiones o posibilidad de emitir una sola respuesta ante contingencias que implican estímulos competitivos o inciertos en el tiempo. En este tipo de situaciones, la persona se encuentra ante la exigencia de elegir entre una de varias opciones. Entre estas situaciones se presenta un elemento común que es la demanda temporal inmediata. Sin embargo, atendiendo a la discriminación que el sujeto realice de ella, se ajustará en su respuesta a ese criterio temporal, teniendo que decidir cuál será el camino a seguir. Según esto, una opción de respuesta puede ser descrita como inoportuna u oportuna, pues la decisión puede ser definida como un problema o oportunidad temporal de la respuesta. En este caso, cuando un individuo da una respuesta fuera del tiempo exigido por el arreglo de la situación, puede decirse que actuó incorrectamente, por lo que su comportamiento puede ser catalogado como inefectivo. Por esta razón, el estilo inoportuno pudiera estar asociado al estrés. Otro arreglo contingencial relacionado al estrés es la tolerancia a la ambigüedad, es decir, propiedades funcionales antagónicas y o diferentes entre la señal y la suplementación, imposibilidad de discriminar la relación contingencia-no contingencia o irrelevancia de la señal con respecto a la contingencia. En el contexto del estrés, estaría relacionado con aquel tipo de situaciones cuyas señales y consecuencias son independientes, cambiantes, imprevisibles o hasta antagónicas. Las respuestas emitidas ante este tipo de situaciones son llamadas respuestas de tolerancia a la ambigüedad, y los estilos interactivos que se despliegan son alta tolerancia a la ambigüedad, caracterizado por el mantenimiento de un mismo comportamiento durante la situación ambigua por periodos prolongados de tiempo, y baja tolerancia a la ambigüedad, el cual implica cambiar con rapidez la conducta realizada ante estímulos discriminativos confusos. Un tercer arreglo contingencial es la tolerancia a frustración, o el mantenimiento de la ejecución bajo condiciones no señaladas de interferencia, disminución, pérdida o demora de las consecuencias.
Tales situaciones podrían etiquetarse como frustrantes, y en ellas las actividades desplegadas por el sujeto obtienen como resultado de sus conductas una consecuencia que es menor de lo esperado, se demora, no se otorga, se retira sin razón, requiere una ejecución mayor para obtenerla o se le impide desarrollar la conducta. Frente a este tipo de situaciones, las conductas ejecutadas representan respuestas que pueden ser catalogadas como de alta tolerancia a la frustración y de baja tolerancia a la frustración. En el primer caso, la persona mantiene su comportamiento ante las condiciones por un periodo prolongado, pese a que las consecuencias que obtiene. Mientras que en el segundo, el individuo ejecutará otro tipo de actividad, escapando de la situación por el tipo de consecuencias que obtiene. Esto permite inferir que las personas del segundo caso generan mayor estrés. Otro arreglo contingencial es la tendencia al riesgo, o la opción por contingencias señaladas con probabilidades reales o aparentes de consecuencias de mayor o pérdida contingente asociadas, ante contingencias alternativas de constancia relativa. Es decir, existen una doble alternativa para elegir. Se presentan contingencias señaladas con probabilidades aparentes o reales de consecuencias con mayor valor, que poseen pérdidas contingentes asociadas o de riesgo, y la otra que posee contingencias de constancia relativa o son relativamente seguras. En estas situaciones, los estilos interactivos pueden desplegarse, son de alta tendencia al riesgo y baja tendencia al riesgo. En ellas puede ocurrir que una persona se enfrenta a condiciones que cree le ofrecen estabilidad, en cuanto a la probabilidad y cantidad de consecuencias a su actuación, y al mismo tiempo a condiciones que reconoce como variables e impredecibles pero que aparentan mayores consecuencias. Se decide por estas últimas cuando le parecen ventajosas en probabilidad, cantidad, magnitud o en probabilidad, magnitud, aún sabiendo que hay probabilidades de pérdida de tipo inmediato o mediata. En términos del estrés, una persona con un estilo de alta tendencia al riesgo optará por elegir el segundo tipo de alternativas, lo que podría generarle estrés a causa de la impredictibilidad de las contingencias, mientras que aquel sujeto que presente baja tendencia al riesgo escogería la opción más segura. La quinta arreglo contingencial consiste en la reducción de conflicto, que es la respuesta ante señales concurrentes opuestas o ante opciones de respuesta que implican consecuencias concurrentes opuestas o competitivas. Ante este tipo de situaciones, se pueden describir dos estilos interactivos: facilidad para resolver conflictos o dificultad para resolver conflictos. En ambos casos, el criterio de delimitación del estilo es el tiempo que la persona invierte en resolver el conflicto, considerando que a mayor tiempo, mayor dificultad. El estilo más asociado al estrés pareciera ser el de dificultad para resolver conflictos, debido a que ofrece la posibilidad de mantenerse más tiempo en la situación conflictiva, lo que implicaría además la existencia de comportamientos inefectivos. Un sexto tipo de arreglo contingencial es el de impulsividad o no impulsividad, que consiste en la correspondencia de las respuestas a las condiciones disposicionales, señalamiento y consecuencias, en una situación cuyos componentes contingenciales no son funcionalmente homogéneos. Este estilo está asociado a situaciones en las que no solo están presentes los requerimientos relacionados con respuesta esperada y las consecuencias previstas, sino que existen reacciones del individuo que no son consistentes con las indicaciones que define la respuesta. Estas reacciones se consideran operaciones o factores disposicionales del individuo y están presentes en cualquier tipo de situación en la que éste se maneje, es decir, formando parte de sus estilos estables de actuación. Si estas conductas del individuo en una situación particular están reguladas básicamente por estas operaciones disposicionales, se estará en presencia de respuestas impulsivas, las cuales se definen el estilo interactivo impulsivo. Pero si ese individuo actúa conforme a las indicaciones o consecuencias de la situación, emitirá conductas enmarcadas en el estilo no impulsivo. En términos de estrés, pareciera que presenta mayores niveles la persona del estilo no impulsivo,
puesto que sus respuestas implican una mayor exposición a los requerimientos situacionales exigentes y a las consecuencias aversivas derivadas de la represión de los estados disposicionales que le permitirían drenar las respuestas emocionales o fisiológicas presentes, mientras que el impulsivo, a pesar de tener que trabajar ciertos déficits, tales como la asertividad en habilidades sociales, estaría menos sometido a las características de la situación. A manera de resumen, se presentarán algunas de las ventajas del modelo en comparación a otros modelos de estrés. En primer lugar, y como se mencionó al inicio del video, ofrece la delimitación de datos objetivos sobre los que basar la identificación e intervención sobre el estrés, es decir, las alteraciones orgánicas discriminadas por el sujeto, los cuales son producidas en situaciones contingenciales características y están moduladas por los estilos interactivos del sujeto. La identificación de los estilos interactivos relacionados con la historia del aprendizaje del individuo ofrece la posibilidad de abordar instancias conductuales específicas, cuya modificación ayudaría a reducir las señaladas alteraciones biológicas y reducirían el efecto del ambiente sobre el organismo. La identificación de las condiciones contingenciales presentes permite al individuo discriminar las respuestas requeridas por los arreglos de esa situación, lo que le conduce a identificar los comportamientos que estarían actuando como los mecanismos mediadores entre el entorno y sus condiciones orgánicas. Esto conduce a la delimitación del aspecto objetivo que debe ser modificado y le confiere el papel más activo en la generación del estrés, lo que va más allá de la evaluación cognitiva. Al intervenir sobre los estilos interactivos, se suministran al individuo conductas instrumentales de prevención en contraposición a las de riesgo, lo que configura de manera más objetiva el afrontamiento al delimitar la acción del sujeto a comportamientos determinados en las condiciones medioambientales en las que se han generalizado sus respuestas discriminadas como de riesgo. Lo anterior conduce a la consideración de que el estrés ya no está en la condición ambiental que es evaluada como amenazante, como lo proponían las teorías de Lazarus y Folkman, por ejemplo, sino que existe el comportamiento como eje modulador del efecto que ese medio ambiente tiene sobre los cambios producidos en el organismo. Por lo tanto, el afrontamiento estaría dirigido a la modificación de dichos comportamientos. En conclusión, para Rives el estrés cobra la forma de un fenómeno con una especificidad biológica que se define por las alteraciones orgánicas biológicas alteradas, que no tienen como agente causal la presencia de agentes patógenos externos o factores hereditarios, sino que se debe a situaciones en las que el sujeto ha aprendido a desplegar comportamientos característicos.